Le toca al señor Salvador del Solar venir en momentos en los que ya el gobierno deja de gozar la primavera de su inauguración, ¿no? En picada le ponen, se desploma, aprobación de Vizcarra cae 16.9 puntos en un mes. Y claro, eso era obvio, eso iba a ocurrir, se lo decíamos desde el primer minuto al presidente Vizcarra y a todos sus áulicos y voceros. Nadie puede tener ese tipo de aceptación todo ese tiempo, sobre todo en un país tan complicado como el nuestro. Y le va a pasar al señor del Solar también, sin duda alguna, porque al final las palabras se las va a llevar el viento y los hechos son los que contrastan. Aunque claro, ahora con la posibilidad de guardar las palabras de las personas uno las puede recordar. Y miren, para que vean más o menos cómo es que el gobierno gozaba de esa popularidad en su momento. El presidente Vizcarra tenía una declaración que decía, este año, esta es una declaración de enero de este año del presidente Vizcarra, ante la periodista Mónica Delta, el 2019 inauguraremos 80 centros de salud y hospitales. Minutos antes, en otro canal había dicho lo mismo, pero no había dicho centro de salud, sino solo hospitales. Se entregarán 80 nuevos hospitales y 1.000 colegios en las regiones del Perú este año. Y hoy día el señor del Solar nos dice lo siguiente: en lo que va del año, el Ministerio de Salud ha financiado con 18 millones de soles el inicio de operaciones del Hospital de Moyobamba y el Centro de Salud del Estrecho de Loreto. Dice, además cuenta con 311 millones, el Ministerio de Salud, para financiar el inicio de operaciones de 35 nuevos establecimientos de salud, de los cuales 11 son hospitales. O sea, de 80 hospitales de enero, ya estamos en 11. Y además, no todos van a ser hospitales, sino que casi todos van a ser centros de salud. Bueno, pues, allí es donde se ve la demagogia. Allí es donde se ve cómo es que las palabras se pueden decir, echarlas al viento para salir del paso. Recordemos, y ya que el señor del Solar está vinculado al arte, recordemos a la famosa poetisa Serafina Quinteros. Esmeralda González se llamaba, más conocida como Serafina Quinteros, madre de la poetisa Blanca Varela, cuando decía en ese famoso vals, ¿no? Las carreteras correrán solas, buques y aviones en pelotón, y las corvinas sobre las olas nadarán fritas con su limón. Parece que estamos en ese concierto. O sea, la promesa. Aquí tengo, presidente, los discursos del señor, obviamente el del señor del Solar, el del señor Vizcarra, de la señora Arauz, del señor Villanueva. Lo primero que se nota es que todos han sido redactados por las mismas personas. O sea, el mismo equipo, que son parte de la comitiva de 173 personas que han acompañado al señor Premier y que están ocupando todos los espacios del Congreso en este momento. O sea, ellos hacen los discursos, piden información a los ministerios proveen todo lo que pueden para quedar bien. Pero la realidad está por otro lado. La realidad indica que la anemia ha crecido. La realidad indica que la desocupación ha crecido. La realidad indica que la pobreza ha crecido. Hasta Toledo bajó un punto la pobreza. Pero este gobierno ha aumentado la pobreza, que estaba en 22 puntos, ahora subió a 23. Y bueno, la tendencia no se va a revertir si es que no cambian los parámetros sólidos de la política económica, ni tampoco se va a revertir si el gobierno mete la cabeza en un hoyo como la avestruz y no resuelve los problemas de fondo y los problemas fundamentales del país. Y el país está asolado por la delincuencia común, la inseguridad ciudadana, y las propuestas que se nos están trayendo son siempre las mismas. El país está asolado por la falta de peso y de defensa del Estado de Derecho del gobierno. El señor del Solar no ha mencionado el tema de las Bambas,
pero siquiera para poder decir cómo lo va a solucionar o cómo espera hacerlo, no se ha mencionado. Y entonces lo que se ve es que el Estado de Derecho está al buen postor. O sea, el Estado de Derecho se rifa todos los días en función de quiénes son las personas que tienen que someterse a ese Estado de Derecho. Y claro, eso lleva a la conclusión de que en el Perú sigue existiendo una ley fundamental. Para mis amigos todo y para mis enemigos la ley. Y entonces, cuando se dice que el presidente Vizcarra ha enfrentado como nunca la corrupción, ha tenido la valentía de enfrentar la corrupción, yo pregunto, ¿en qué tema? ¿En Conirsa puede ser? Cuando dijo que no sabía que Odebrecht integraba los contratos que él firmaba con esa entidad. Ya lo citaron al presidente, porque el presidente no puede ser acusado por distintos temas, es verdad, lo dice la Constitución, pero el Ministerio Público puede hacer investigaciones preliminares. De hecho, a casi todos los parlamentarios le hacen investigaciones preliminares, que tampoco debiera, pero las hace, pues. ¿Por qué no citan al señor Vizcarra que responda sobre el tema de Conirsa? O sea, eso es enfrentar la corrupción, pues, cuando se trata también de la propia. Pero el presidente Vizcarra está jugando tenis, no está enfrentando la corrupción. Claro, cuando es de otros, ahí sí, empujen, pasen la pelota. Pero cuando es la propia, no se asume nada. Y justamente el ejemplo está en asumir la propia imputación que se tiene. No pasa nada. Y bueno, esta caída, presidente, esta caída va a buscar ser revertida seguramente. Ya no van a alcanzar los fondos para que puedan ser transmitidos hacia la prensa, porque la propia prensa, presidente, no puede suicidarse y no poner la realidad. Entonces acá está esto, lo pone la prensa. Y va a tener que seguir haciéndolo. Pero entonces existen otros mecanismos. No se ha dicho nada, señor Salvador del Solar, de los 1.700 millones de soles que se van a establecer para el pago de consultorías. De consultorías, presidente, de consultorías. O sea, el Estado peruano no tiene funcionarios. El Estado peruano no tiene profesionales. El Estado peruano no cuenta con abogados, con ingenieros, con médicos, no tiene. Tiene que pedírselos a particulares. Y esto se hace en un ambiente, presidente, en el que la discrecionalidad de la escogencia queda libre albedrío de cada uno de los ministros. Y además sobre temas que sabe Dios para qué sirven. Por ejemplo, este es un aviso, presidente, que salió en un periódico oficialista, que no es el peruano, para el diseño de un sistema de medición de la calidad de servicios a la ciudadanía. 788,000 soles. ¿Quién se la va a llevar? Provecho para el que se la lleve, porque lo que tiene que hacer es presentar un papel, y sabe Dios si el papel no lo guardan en un cajón, y si le harán caso al papel. Y de esa fórmula, presidente, 1.700 millones de soles, que ha aumentado tremendamente, porque hasta el año pasado eran nada más que 200 millones, o sea, una bicoca con la que se podrían hacer los hospitales que se están prometiendo y que no se hacen. Entonces, en un gobierno en el que se pide que la ciudadanía comprenda, entienda que las cosas son progresivas, y la ciudadanía ve al mismo tiempo que hay un derroche de su dinero, no me vengan pues entonces a hablar de que se está enfrentando directamente el tema de la corrupción, porque aquí es donde está la corrupción. En esto está la corrupción. Era de la misma manera con la que se trabajaba en la época de Lavajato. ¿O acaso todos los estudios de abogados que cobraron de Odebrecht no lo hacían también vía consultorías? ¿Y todos los ministerios que buscaban a árbitros que los favoreciesen, acaso no lo hacían vía consultoría? Entonces todo eso, presidente, nos pone en la situación de tener mucho escepticismo. O sea, no podemos ahora redoblar o hacer renacer un optimismo frente a un gobierno que ya está en su mitad y que nos ha repetido los mismos discursos de promesas desde que se inauguró, incluido el señor Kuczynski, y no nos trae nada nuevo. Me pide, presidente, con su venia, una interrupción el congresista Galarreta. Congresista Galarreta, tiene la interrupción. Las dos interrupciones.
Gracias, presidente. Gracias, congresista Mulder. Muy breve para saludar al presidente del Consejo de Ministros y a los ministros. Pero es muy interesante lo que estaba señalando el congresista Mauricio Mulder. Yo quería resumirlo en lo siguiente, ¿no? A ver, primer acto. El referéndum salvará al Perú. Más anemia, más delincuencia, hospitales en cero, colegios que se caen. Segundo acto. Lucha contra la corrupción. ¿Dónde está Camayo, que hablaba del presidente Vizcarra? El presidente Vizcarra, que ha sido además apoderado de empresas que ya sabemos socias las corruptas. 3 ministros cuestionados. Una ministra que cuando fue alcaldesa provisional salió cuestionada. Una ministra de Educación que su propia institución la ha denunciado y que le paga a su abogado. No importa. Tercer acto. La austeridad, este gobierno lucha contra la pobreza. Y lo ha dicho congresista Mulder, 1.700 millones en consultoría. ¿Cómo se llama la obra? Yo creo que todos los peruanos saben cómo se llama la obra. El Perú ya está despertando. Perdón, presidente, a través suyo, a los amigos que reciben muchos fondos del Estado en la prensa, me puedo dirigir al presidente Vizcarra. ¿Esto es todo lo que tiene? ¿Con esto va a salvar el país, con estas propuestas? ¿Así va a enfrentar la inseguridad con lo que hemos escuchado hoy día? Por amor de Dios. Gracias, presidente. Gracias, congresista Mulder. Congresista Mulder puede continuar. Presidente, ha mencionado también, en esto sí, el Premier, que va a estar muy vigilante de la reforma política que se va a acometer en el Congreso. Frente a este tema de la reforma política, presidente, es importante considerar que el gobierno no ha presentado ningún proyecto, sino que ha buscado una comisión de alto nivel, la guachafería del alto nivel. Entonces, la comisión de alto nivel, porque deben haber otras de bajo nivel, no sé cuáles serán, que nos han presentado 12 proyectos. Los 12 proyectos, presidente, hechos por distinguidas personas, eso sí. Me parece que cada uno de ellos está actuando de buena fe. Pero son proyectos de reforma política propuestos por personas que de reforma política solo saben lo que han leído en algunos libros. Ninguno de ellos tiene la experiencia política de hacer una propuesta que tenga que ver sobre temas que conozcan, como por ejemplo el de los partidos políticos. Y entonces esa propuesta política, presidente, va a tener que pasar por la discusión en las comisiones. Y espero que el gobierno no empiece a decir, o empieza a tratar de empujar al Congreso de que que la reforma política, que por qué no la hacen, o torongos, o lo que fuera. Porque el Congreso se va a tener que tomar su tiempo para discutir ese tema. Pues no son temas fáciles. O sea, cuando se plantea la creación de un Senado en el que 24 son uno por departamento y los otros 26 son en Distrito Nacional único, con la cuota de un representante de comunidades indígenas, o sea, la confusión que eso genera, y además estableciendo que el Congreso que se elija se renueva por mitades cada 2 años, o sea, campaña electoral permanente, como si además no costasen nada, no nos van a pedir que en este Congreso, que todavía sigue siendo unicameral, acometamos una bicameralidad que supuestamente la rechazó el pueblo, pero que ahora está siendo presentada por la Comisión del Gobierno con este tipo de modificaciones y que lo hagamos de la noche a la mañana. O sea, el Congreso no es una mesa de partes, presidente. No es una mesa de partes. El Congreso discute y discute como puede discutir, con las dificultades de un Congreso tan fraccionado como este. Con los retos que supone ponerse de acuerdo 130 personas en el Perú, que pertenecen ya no a 4 ni a 6 grupos políticos, sino a 12 grupos políticos, presidente, fina cortesía del Tribunal Constitucional, que dicho sea de paso, está a punto de vencer su mandato. Pero como claro, han creado todo este tole-tole en el Congreso, de fraccionarlo tanto, ellos se van a quedar, pues. Se van a quedar sentados en sus cargos hasta que el Congreso pueda juntar 87 votos para poder reemplazarlos. Y eso también, presidente, es punto de una agenda en la que no nos van a pedir que lo hagamos a buenas y a primeras. De manera, presidente, que para nosotros lo que hay es bastante escepticismo. No creemos que el señor del Solar sea una persona que venga con una manipulación o maniqueísmo político. Al contrario, lo vemos sincero, lo vemos voluntarioso,
lo vemos con ganas de hacer las cosas, pero es evidente que él va a tener que hacer un trabajo en el que al mismo tiempo que va a aprender lo que es la política, va a tener que dar resultados inmediatos de como si fuese un político experimentado. Y eso es bastante complicado, tratándose de una persona que no proviene del mundo de la política. Porque algo de experiencia hay que tener en materia de lo que es la forma en la que se hace política en el Perú para ser primer ministro, manejar un gabinete y ese gabinete responda políticamente. Porque los gabinetes del señor Kuczynski y del señor Vizcarra no se caracterizan, y este tampoco, por ser un gabinete político. Se van a tener que acostumbrar los ministros, y eso se lo dijimos al señor del Solar, a venir al Congreso a cada rato, a que las comisiones lo citen, a que haya congresistas que le hagan preguntas que puedan ser incómodas, a que haya congresistas que a lo mejor pues hasta puedan excederse las palabras y haya que pedirles que retiren las palabras. Eso es parte del debate. Entonces van a tener que acostumbrarse, porque el ser técnico, pero tener un cargo político, hace que la técnica te sirva para una ejecución, pero lo fundamental es tener el empaque político, presidente, de saber enfrentar circunstancias complicadas. Y entonces yo les recomiendo a los ministros que sean tolerantes con el Parlamento cuando el Parlamento los cita, y que vengan todas las veces que el Parlamento se los esté requiriendo, ya sea para las comisiones, que es lo natural, lo rutinario, o para cuando haya interpelaciones, que también es rutinario, presidente, y hasta incluso la posibilidad de que se puedan hacer censuras o se puedan hacer confianzas. Esperemos que este gabinete lo pueda cumplir, presidente. Nosotros vamos a evaluar, se lo dijimos también al señor de Solar, que íbamos a escucharlo, y lo estamos haciendo de buena fe. Pero él representa un gobierno que ya tiene una continuidad anterior. Y lo que nosotros queremos son resultados palmarios. Lo que queremos ver que es un gobierno que defienda el Estado de Derecho, que es lo que está tambaleando hoy en nuestro país. Que se enfrente a las oligarquías del Club de la Construcción, las oligarquías que se van formando en cada uno de los gobiernos regionales, con quienes dice, va a ser alianza, perfecto, pero no se olvide que cada gobierno regional de nuestro país termina con su conductor preso por corrupción en la mayoría de los casos, y al final envolverse con ese tipo de personas, presidente, no da ningún tipo de rédito. De manera que entonces estaremos vigilantes y sin duda estaremos fiscalizando, que es nuestra tarea, la tarea de los ministros y la tarea del gobierno. Y en ese sentido, presidente, nuestro voto lo anunciaremos en el momento en el que, como consecuencia del debate, nosotros hayamos llegado a una conclusión conjunta de si este gobierno merece que el Congreso de la República le dé nuevamente un respaldo, o si mejor fuera que estuvieran en sus casas más tranquilos y le den paso a otras personas. Gracias, presidente. Gracias, congresista del Mundo del Águila. Empezamos hoy día con los y las. Empezamos con las congresistas y los congresistas, peruanos y peruanas. Creo que hay que dejar claro, presidente, como lo señalé en ese momento, los peruanos no han votado por la agenda de género o los quintacolumnistas que entraron en el gobierno del señor Kuczynski. Los peruanos, en los 4, por lo menos, o 3 principales grupos de la que heredaron en la primera y en la segunda vuelta, tenían aspectos clarísimos de defendernos de la ideología de género. Entonces, cuando el señor presidente del Consejo de Ministros habla de los jóvenes del Perú, en varias oportunidades, no sé si lo hace como futuro candidato, no sé cuál es, seguro alguno de estos asesores de 1.700 millones deben haber hecho el discurso, porque en un momento ya no lo sigue diciendo. Tenemos que dejarle claro, presidente, que más allá de lo que diga la Corte Suprema, que responderemos también legalmente, es el gobierno el que ha marcado una posición y que ha hecho que los padres de familia tengan que presentar esta acción en el Poder Judicial. Vamos a ir a las calles los padres de familia porque no vamos a aceptar que esta situación genere... Segunda interrupción. Veo las 2 interrupciones. Segunda interrupción. Gracias, presidente. Lo que hoy día sabemos que pasa en Uruguay y lo que pasa en España, y lo que pasa en varios países, porque esta historia ya la conocemos, ya se conoce cuál es el camino y a dónde quieren llegar los abortistas y los feministas. Ya tenemos esa historia. Pero nosotros, y hoy día lo estoy diciendo claramente como subsecretario general del Partido Fuerza Popular, no vamos a aceptar que en el Perú esta política y esta ideología se imponga. Gracias, congresista del Mundo del Águila. Puede continuar, congresista del Águila.